a todas y todos. Estamos en un nuevo encuentro del Grupo de Energía de la Red UAGAIS. Y en la jornada de hoy compartiremos dos experiencias de dos universidades nacionales. La primera experiencia va a estar a cargo de la Universidad de Cuyo, en una experiencia sobre auditores energéticos. Y luego nos acompañará la profesora Raquel Bielsa de la Universidad de General Sarmiento, quien nos presentará una experiencia acerca de valorización energética de residuos. Recuerden que este grupo lo ha conformado la Red UAGAIS para tratar de articular experiencias académicas con experiencias de gestión y tomar toda la experiencia que tenemos en nuestras universidades y en nuestros claustros para poder internalizarlas en la propia gestión energética de nuestras universidades académicas, unidades académicas, perdón. Bueno, si les parece, damos inicio con la Universidad de Cuyo. No sé si José, Valentina o Axel, ¿quién va a hacer la exposición? Axel, Bueno, ingeniero Coret. Sí, Muy bien. sí, mira, permiso. Bueno, sí, Axel y Valentina pertenecen al área de eficiencia energética del Instituto de Energía de la Universidad de Cuyo. Así que bueno, ellos son los que, sí, Axel y Valentina, a cargo de lo que es auditorías energéticas y estudios de eficiencia energética. Así que va a estar a cargo de ellos la exposición de una experiencia que hemos tenido realizando una auditoría energética en un edificio puntual que, bueno, ellos ya lo van a exponer con más detalle. Así que, bueno, los dejo a ustedes, chicos. Bueno, muy bien. Comparto la presentación. A ver, me avisan si se ve. Ahí está bien. Perfecto. Bien. Bueno, comenzamos. Lo bueno de esta auditoría, digamos, fue que en la Municipalidad de Godoy Cruz fue que nos vino a solicitar por motivación propia de ellos, ¿no? Eso, bueno, fue una de la primera vez que nos pasaba un organismo público que no fuéramos nosotros como propia universidad dentro de la universidad o nosotros saliendo a proponer auditoría. Por lo tanto, bueno, fue en Mendoza una de las primeras, digamos, de este tipo. Entonces, lo pongo en modo, digamos, más académico. El objetivo que teníamos era, bueno, identificar y priorizar las oportunidades de mejora que se podían hacer en cuanto a la gestión energética que había dentro de la universidad perdón, de la municipalidad, bueno, para ver justamente qué se podía hacer. Y como objetivos específicos era identificar cuál era el nivel de desempeño energético, lo cual al principio representaba un desafío por el hecho de que no hay grandes bases de datos respecto de cómo en Argentina, cuál es el nivel promedio, máximo, mínimo de eficiencia energética, ¿no? Y desempeño. Y una vez realizado esto, también caracterizarlo, cómo, cuándo, dónde se consume la energía. Y como hipótesis, lo que queríamos era comprobar si el edificio municipal tenía potencial de mejora en su desempeño. Es una hipótesis bastante laxa, pero digamos, era lo que era la hipótesis planteada. Y bueno, como el problema que origina esto es que los edificios poseen grandes consumos de energía, digamos, después lo veremos en algunos gráficos. Y bueno, justamente por ser edificios públicos tienen su impronta, digamos, de que generan en el entorno ejemplos concretos de que es posible, que vale la pena hacerlo, y bueno, y todo esto trae acompañado obviamente una mejora en la rentabilidad y reducciones de efecto invernadero.
al ser aplicado las mejoras propuestas. Bien, entonces, básicamente es una pregunta, ¿no? Siempre se estaba planteando, ¿no? En generar, implantar energías renovables a gran escala, pequeña también, y está muy bueno, pero bueno, sirve solamente para alimentar sistemas que están muy obsoletos, digamos. Sistemas que ya han pasado su vida útil, o incluso que pueden estar mal gestionados. Por lo tanto, sí, tiene sentido implantar energías renovables, pero siempre hay que ver cuál es el consumo final que se hace de esa energía, y ahí es obviamente donde viene la eficiencia energética. Entonces, en el sector edilicio, ¿no? Está digamos, entre comercial, público y residencial se llevan bastante. Bueno, acá no es un 2, un 20, 20 años. Entonces, lo que veíamos es que generalmente los edificios públicos tienen un pero gran, es una montaña de ahorros de energía que son posibles de realizar. Y como comentaba antes, cualquier impacto que tenga se empieza a trasladar luego al sector también privado, y bueno, genera el ejemplo incluso de esto. Y adicionalmente, eh, todo el aprendizaje que se genera puede ser trasladado incluso también a otras municipalidades o ámbito también institucional. Eh, y bueno, incluso también quedan de alguna manera las capacidades de gestión o detección, o digamos, al haber hecho la auditoría y tener que charlar con las personas, las personas que quedan, trabajan en la municipalidad, toman mayor conciencia de esto. Pero bueno, para a veces hacer eficiencia energética en edificios públicos es difícil por el hecho de la barrera que se encuentra de incentivos divididos, digamos, que quien paga la energía no es el que la usa, por lo tanto no hay mayor interés económico en hacerlo. Simplemente pasan, digamos, las motivaciones por otro lado. Como comentaba, a veces veíamos que el personal por ahí de mantenimiento puede necesitar o no estar, digamos, totalmente imbuido en el tema, y entonces, bueno, eso genera que altos costos para llevar a cabo tareas de mantenimiento o que no se realizan adecuadamente. Tampoco encontrábamos que habían suficientes registros, costó bastante poder obtener datos de registro de facturas eléctricas. No estaban disponibles, tuvimos que esperar bastante, bueno, vamos a ver que en algunos meses no se pudieron conseguir. Entre estos, digamos, son algunos de los problemas que se enfrentan. La metodología utilizada fue, primero, el relevamiento de la reglamentación y estándares de eficiencia energética en edificios y gestión de la energía. Hicimos la metodología, digamos, un checklist para observación de datos primarios, contando, digamos, la cantidad de equipos que había, que utilizaban energía. Después recabar los datos históricos de consumos energéticos. Después, bueno, se hace, digamos, todo un preanálisis, pero también se recolectaron datos con medidores de un analizador de redes eléctricas, midieron los niveles de iluminancia, se realizaron termografías también. Bueno, se estimaron, o sea, se recolectaron la cantidad de equipos ofimáticos, impresoras, computadoras,
y después se estimaron los consumos que hay en base a datos, digamos, de uso. Y a veces hacíamos chequeos de, a ver, si fueron los empleados, cuántas computadoras han quedado prendidas. Luego también, bueno, estimación de energía consumida por sistemas de frío y calor. Se identificó y comparó la energía que es, digamos, medida por las facturas eléctricas y bueno, la comparó no con bases de datos de Argentina, como comenté que hay muy pocos datos para poder tener una estadística confiable, por lo tanto se lo comparó con el Building Energy Quotient de ASRAE, que es un índice, bueno, de la organización ASRAE mundialmente conocida y que tiene gran influencia en este tema, y tiene muchísimos datos de tipologías de edificios, usos y demás, por lo tanto es muy robusto y bueno, contra eso se lo comparó. Bueno, y luego se identificaron áreas de uso significativo de la energía y los consumos, y se comenzaron a identificar y priorizar qué cosas se podía hacer para mejorar el desempeño energético. Se realizaron las propuestas y se valoraron esas propuestas económicas económicamente y en ahorros de energía y gases de efecto invernadero. Entonces, estos eran los tres ejes que veíamos: el cambio tecnológico, propuestas tendientes a eso, propuestas tendientes al cambio en la gestión que se hace el mismo, y propuestas acerca del cambio de los hábitos de los empleados en el uso de equipos que consuman energía. Bueno, tiene ciertos pasos, como fui comentando, no me voy a extender demasiado en esto, pero para comenzar a hablar específicamente de este estudio en particular. Es el edificio de la Municipalidad de Godoy Cruz, cuyo uso es principalmente administrativo y de atención al público. Tiene una antigüedad, bueno, se han ido haciendo ciertas remodelaciones y ampliaciones, pero inicialmente eran Valentina, corregime si me equivoco, pero eran las caballerizas de antes, digamos, habían como establos, estaba cercano a la comisaría y demás. Por lo tanto, la envolvente del edificio tenía, bueno, sus problemas. Por ahí, La superficie, perdón, ¿sí? no, lo que está diciendo Axel es cierto, y por ahí este es un gran problema que nos encontramos en casi todos los edificios públicos que hemos después tenido la oportunidad de ir a observar y demás, que el edificio en sí no nace para hacer, porque básicamente todo lo que, bueno, ahora haber comentado Axel y demás, todo lo que es iluminación, orientaciones y demás factores que por ahí nos pueden jugar a favor en cuanto a lo que es iluminación para un edificio de oficinas, municipalidad, como dice Axel, haber sido un edificio que no estaba siendo utilizado para eso, tiene características que nos hace que sean totalmente desfavorables a la hora de poder realizar todo lo que son estas implementaciones y demás en cuanto a eficiencia energética. Un poco para colaborarte ahí con eso. Bueno, la superficie útil total era más de 2.000 metros, con un índice típico, digamos, es el indicador más utilizado para comparar. Tiene sus defectos, pero bueno, a efectos prácticos, la cantidad de kilowatt hora por año por metro cuadrado. Esto está en el valor de 102. Vimos que solo se utilizaba electricidad, o sea, más allá de las computadoras que obviamente necesitan este vector energético, todo lo que era refrigeración y calefacción se hacían por aire acondicionado, tipo split. Y bueno, el periodo fue el año 2018. Entonces, una vez recabada esta información, se la comparó con
como había dicho, los datos que se colocan son, bueno, la zona climática que tiene, digamos, la superficie, el uso que tiene, y también las horas de uso. Bueno, con todos estos datos, con los algoritmos que posee, lo compara con el resto. Y lo que observamos es que estaba en un nivel bueno, lo cual a nosotros nos sorprendió bastante. Esperábamos un nivel inferior, pero bueno, este es el nivel, el indicador obtenido, digamos. Está un nivel B. Igualmente, ya la hipótesis se verificaba de que sí tenía potencial de mejora, justamente porque, bueno, hay letras superiores para poder mejorar el desempeño. Se utilizaron, como mencioné, cámaras termográficas, luxómetros, analizador de red, también, bueno, tenemos que mapear totalmente el edificio porque los planos estaban muy desactualizados, así que lo relevamos entero. Y se relevaron computadoras, lámparas, equipos de aire acondicionado, dispenser y demás. Se obtuvo cuál es la distribución del consumo de energía, que, digamos, no es en la torta. Generalmente los consumos de calefacción y refrigeración son los mayores, en este caso no, eran la parte informática y de servidores. Como consumo prioritario. Y bueno, si luego como iluminación es el segundo mayor consumo energético. Se hizo un modelado energético con el software Cefaira, en el cual, bueno, se cargaban los datos de la envolvente y se obtenían, digamos, cuáles eran los consumos en calefacción y refrigeración, los impactos de acuerdo a las cargas que había, ¿no? De conducción por, la pared, por la carga de las personas, por solar, radiación solar en las ventanas y demás. Y bueno, también se analizaron, ¿no?, las facturas eléctricas, lo que se vio que, bueno, eran consumos estacionales, como se ve en los momentos de verano e invierno, se incrementan porque, como dije, utilizan equipos split, por lo tanto también en la calefacción, al no ser por gas, se incrementa. Pero lo que veíamos es que sí tiene digamos, una carga de base muy alta, ¿no? Es casi 2/3 la carga base respecto a los picos. Entonces, y eso está dado otra vez, tiene relación con lo que veíamos, ¿no? Los equipos informáticos e iluminación, que son los prioritarios, son estables durante todo el año, por el uso que se les da. Y también veíamos por mes cuáles eran los momentos de bandas horarias se consumía la mayor potencia. Y bueno, en los horarios de oficina de 5 a 18 es cuando mayor potencia era requerida, también las cargas de calefacción y refrigeración obviamente importaban. Pero bueno, esto nos servía también para ver si lo que esperábamos era también lo real, y fue así. Una de las cosas que nos sirvió muchísimo fue el tema de los analizadores de redes, la información que nos proporcionaron, ya que, como ustedes saben, es una radiografía muy precisa de cuánta es la potencia, la energía, los armónicos, por cada 15 minutos que se va midiendo, y bueno, ahí se permiten construir perfiles de carga diarios o semanales, en nuestro caso. Y bueno, ahí podemos obtener un montón de conclusiones. Se pusieron 2 analizadores de red, uno en el tablero principal y después otro en
un tablero secundario. Cosa sorprendente que nos encontramos es que existía un consumo de potencia mayor al esperado de todos los relevamientos que habíamos hecho, ¿no? Porque sabíamos cuánto es la potencia máxima instalada que alimentaba ese tablero, y la medida real fue mayor. Por lo tanto, se vio que habían consumos, de hecho, como está al lado de una escuela, compartían la electricidad. Bien, y por ejemplo, una de las cosas que veíamos, ¿no? Es que, a ver, voy a correr, no sé si esto molesta, pero fíjense, ¿no? Que todos los días generalmente la curva de carga es similar, excepto, bueno, sábados y domingos, pero, digamos, los horarios de uso del edificio son menores ¿no? Arranca tipo a las 7 y el horario de atención termina como a las 2. Y luego, o sea, esta franja de acá, ¿no? Pero luego quedan muy pocas personas, digamos, no más de 10 personas, que obligaban a que todo el resto del edificio permaneciera encendido. Por lo tanto, la curva, digamos, de descenso de la potencia era muy gradual, lo cual, bueno, todo esto es el área bajo la curva, digamos, es energía que se podría estar ahorrando, ¿no? Si el uso del edificio fuera diferente. Veíamos también que la parte de costos es esencial, y se llevaba el pagar por potencia en la mitad de los costos, y después un cuarto de los costos se le llevaban los impuestos y luego la energía. Por lo tanto, actuar sobre la potencia instalada era crucial, tanto porque, bueno, disminuye la energía, también disminuiría en mayor medida los costos. Entonces, bien, ahora estamos entrando en la parte del resumen de las medidas de eficiencia energética. ¿Qué es lo que nos encontramos? Digamos, valores económicos de 2018. 600, más de 600.000 pesos se podrían ahorrar implementando estas medidas. Y se podrían ahorrar alrededor del 60%, que es muchísimo consumo de energía, que representa, siempre está bueno poner imágenes, eso representaría anualmente plantar 240 árboles, lo cual está muy bueno. Lo importante es que la mayoría de las medidas, y donde mayor ahorro de energía y ahorro económico, son medidas que no tienen costo. Y eso es una de las grandes, digamos, conclusiones que generalmente hemos visto en otras auditorías. Digamos, los ahorros económicos mayoritarios suelen venir de cosas simples para que se pueden hacer, que están al alcance de la mano. Simplemente se requiere por ahí especialistas formados que muestren estas oportunidades, pero es posible alcanzar grandes ahorros con esto. Y bueno, ahí empezamos a verlas. Por ejemplo, en 2018 lo propusimos, que tenía sentido, digamos, por el ahorro energético, pero bueno, luego de la pandemia también, por el tema del teletrabajo, que al aplicar una arquitectura ofimática de tipo cliente-servidor para las computadoras, recordemos que era el mayor consumo de energía que había, permitía obtener grandes ahorros porque la potencia de la computadora es menor al ser de otra tipología, en donde el procesamiento no lo hace la computadora individual, sino los servidores. Y también, por otro lado, permitía el poder trabajar en cualquier computadora, sea de la casa o intercambiar computadoras, ya que los datos no quedan almacenados en el disco duro local, sino en un servidor. Eso, bueno, una
de las grandes ventajas, y la propuesta es que siempre se vayan haciendo un recambio, ¿no? Cada 3 años a veces se cambian las computadoras, 4, y en ese recambio que se plantee que no se compren computadores individuales, sino de tipo thin client. Por lo tanto, en realidad la inversión es nula, porque el recambio hay que hacerse igual, nada más que se lo hace con la eficiencia como objetivo, ¿no? Y adicionalmente, activar los sistemas de ahorro de energía, algo tan sencillo, pero que en nuestros relevamientos spot, movíamos el mouse, veíamos si la computadora estaba encendida, si el monitor estaba encendido, y la mayor parte de las computadoras quedaban prendidas. Por lo tanto, bueno, y las impresoras también, la misma situación. Por eso es que estas dos acciones que no llevan costo, impactaban muchísimo en la reducción de energía. Otra de las cosas era desenergizar directamente las tomas de corriente fuera del horario laboral. O sea, todo lo que no es esencial, se le baja la térmica, y eso, bueno, también es un gran ahorro. Lo que sí, bueno, hay que por ahí seccionalizar mejor los circuitos y demás, pero digamos, la municipalidad cuenta con personal, con electricistas propios, ¿no? Luego, adicionalmente, bueno, seccionalizar circuitos de iluminación en locales, porque a veces se prendían todo un pabellón simplemente por una persona. Entonces, bueno, eso veíamos que no tenía mucho sentido. Por colocar sensores de presencia en baños, una medida de eficiencia bastante común, y tenían muchísimos tubos T8 fluorescentes, y digamos, sin hacer todo un estudio de iluminación nuevo, hacer un reemplazo de tubos fluorescentes a LED, eso de buena calidad, impactaba muchísimo en el ahorro anual de energía. Y recalco de buena calidad porque encontramos con el analizador de redes que habían gran presencia de armónicos, porque había una serie de tubos ya LED que eran de baja calidad y generaban muchísimos armónicos, que eso hacía que se rompieran más rápido incluso. Y bueno, mejoras en la envolvente de burletes en puertas y ventanas también, para disminuir las infiltraciones. Ya como medidas de mayor costo, era colocar claraboyas para aprovechamiento de luz natural, ¿no? Porque veíamos que la iluminancia en las zonas de trabajo no era la adecuada, estaba por debajo de los niveles. Y bueno, cambiar carpinterías, cristalerías por más eficientes, de aluminio, de doble vidrio hermético y bajo emisivo, también permitía ahorros de energía, y poner pues, láminas de protección solar en ventanas para evitar el ingreso, ¿no?, de radiación solar. Eso también permitía ahorros de energía, ¿no?, y aislación en muros. Entonces, no solamente la parte, había mencionado que eran 3 ejes, la parte del recambio tecnológico, ahora vemos la parte de gestión de energía. Lo que le sugerimos era que había que incluir especificaciones de compra, ¿no?, pinturas de interior para mejorar colores claros, para mejorar la iluminancia, y también cualquier artefacto que consuma energía que, digamos, tuviera su especificación de requisitos mínimos que debe cumplir, sea, por ejemplo, en la iluminación y las computadoras. Eso como un estándar, ¿no?, de compra para el municipio. También, sí. Perdón, un poco la idea cuando nosotros nos planteamos comenzar con este edificio, con hacer esta auditoría energética, era un poco también como que ordenar la línea base que ellos tienen. Cualquier edificio o cualquier proyecto que se plantea, si como bien decía Axel, no se tiene una línea base, no se podía saber hacia dónde vamos.
Entonces, un poco lo que cuenta ahora de la experiencia de ver a partir de ahora qué iluminación se compra, cómo se compra, por qué, tal y tal, porque muchas veces quizás ya se invierte mucho en comprar equipos que son como más eficientes o que tienen mejor rendimiento, pero a su vez si la fase no está ok o si hay algún otro problema de base, hace que ese equipo por ahí no funcione al 100%. Entonces un poco también fue como la idea de decir en dónde estamos parados y hacia dónde debemos ir. Bueno, eso como para aclarar, porque era lo que habíamos como sugerido, que antes de hacer compras, etcétera, etcétera, se tenga como un plan estratégico a futuro de qué se va comprando. Correcto, bueno, hablando de plan estratégico, se recomendó establecer una política energética de la municipalidad con objetivos y planes de acción, digamos, tratando de llevarlo a una gestión energética integral y, si lo quisieran, sustentable, ¿no? Que después podrían combinar no solo la energía, sino otras ramas de la misma. Entonces, bueno, además, digamos, hay normativa que pide que los edificios públicos tengan un administrador energético designado, digamos, llevar a la organización a estar adecuada con la normativa vigente. Y además no solamente un administrador que suele ser el personal de mantenimiento, sino todo un equipo de energía que sea el que apoye y en todas las acciones de mejora, ¿no? En la implantación, en la comunicación, en convencer a las personas, ¿no? Un equipo de energía que estuviera integrado por miembros de varias áreas de la municipalidad. Y bueno, también obviamente capacitar al personal de mantenimiento y también el personal de atención al cliente, digamos, común, que con buenas prácticas de energía. Y obviamente todo lo que se comunica y todos los logros que se obtienen, mostrarlos, porque es bueno, porque se ve que las acciones tienen un impacto, que lo que hago vale, y bueno, y mostrar los resultados para seguir convenciendo, ¿no? Y seguir por este camino de la eficiencia energética. Bueno, y al día de hoy no se han implantado todas las medidas propuestas, pero se le dejó una línea base, eh, que es esta que vemos aquí abajo. Entonces, que depende, digamos, de un valor fijo, pero también de los días de uso al mes del edificio, de los grados días de calefacción y de refrigeración. Entonces, habiendo implantado las mejoras y utilizando esta ecuación, digamos, se obtiene el consumo de energía que hubiera habido y se lo compara con el real medido, y de esa manera se podría obtener, ¿no?, el ahorro real conseguido. Como conclusión, se pudieron identificar y priorizar oportunidades de mejora en la gestión del recurso energético. Se identificó el nivel de desempeño, que era un nivel bueno, según este indicador que mencioné anteriormente. Se caracterizó el desempeño energético, se hizo el balance de energía, se vieron la distribución de los consumos, los perfiles de consumo mensuales, diarios, incluso horarios. Se realizó una línea de base energética. Es realmente muy, muy potente todo lo que se le entregó a la municipalidad. Y bueno, y se vio que se confirmó la hipótesis, que se podía mejorar un 60% el desempeño energético del edificio. Así que bueno, esto sería todo, y dejamos abierto ahora para consultas o dudas. No sé si es ahora o al final de las dos disertaciones. Muchas gracias, Axel y Valentina, y bueno, y Amílcar también. Felicitaciones por el trabajo y gracias por compartir esto. Saltan muchas consultas, yo diría, hagamos las dos presentaciones y después vamos intercambiando. Lo único que resalto de ver la presentación de ustedes es qué socio estratégico podemos encontrar en nuestras universidades
en los secretarios económicos financieros cuando presentamos la información así, ¿no? Cuando vemos esas columnas que planteaba el trabajo, donde veíamos que la amortización se da prácticamente en el mismo ejercicio, ¿no? Claro, sí. Y eso es muy importante porque hay una mejora rápida y una mejora en los indicadores. Si dejas de Bien, lo último compartir... que quería mencionar es Sí, que ¿no? del trabajo que se hizo, ¿no? de auditoría, también hay posibilidades de investigación futuras, ¿no? De lo que son los beneficios múltiples, porque, como dijiste, sí, ver que el retorno económico puede ser inferior al año es buenísimo, pero también se generan otros beneficios, como cuánto es la mejora en productividad, cuánto es la disminución de enfermedades de trabajo, beneficios que impactan económicamente, pero son más difíciles de medir. Bueno, esa línea de investigación tiene muchísimo futuro y es una gran herramienta también de seguir convenciendo por el tema de la eficiencia energética, no solo de ahorro de energía, sino un montón de otros beneficios. Seguir viendo el tema de barreras y promotores, ¿no? Para que una auditoría no quede en una hoja que se le presente en un informe, sino que diagnosticar la organización cuáles son sus barreras y cuáles son sus impulsores o promotores para que esas acciones se lleven a cabo, es importante. Y luego poder también diagnosticar el nivel de madurez en la gestión de energía que posee la organización. ¿Cuál es su estado de gestión de energía y cuáles son los próximos niveles de madurez sobre los cuales la organización puede ir? Así que bueno, y ese sin sería lugar a dudas, Axel, esto que vos planteás, yo lo que hacía referencia es un socio estratégico que muchas veces es el valladar que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Cuando tenemos que ir a decir hay que invertir, bueno, ver que la inversión tampoco es nada del otro mundo. Y lo que decís vos, los efectos secundarios, nosotros en el litoral logramos, con la pandemia, tenemos todo el rectorado con clientes delgados, y pudimos pasar al home office en una semana. Virtualizamos los procesos y cada uno tenía acceso a toda su información. Desbloqueamos las barreras informáticas para poder acceder desde afuera, con otros esquemas de seguridad, pero si hubiera sido, como decía, una PC de escritorio, eso no lo hubiéramos podido hacer. Lo podemos hacer a través de los clientes delgados y los servidores. Bien, si dejas de muy bien. compartir, por favor, ¿Sí? pasamos a la segunda presentación. La segunda presentación va a estar a cargo de la doctora Raquel Bielsa. Raquel es docente investigadora de la Facultad de la Universidad de General Sarmiento, como justo una universidad que no está organizada con facultades, sino con departamentos, que nos va a hablar un poco de la valorización energética de los residuos recuperados. Raquel, Sí, todo tuyo. bueno, ¿qué tal? ¿Ven bien la presentación? Perfecto. Bien, bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a presentar un poco nuestro trabajo de investigación. Nosotros no tenemos un área de gestión dedicada a cuestiones ambientales en el marco del rectorado, así que, digamos, la representación en UAGAIS, en mi caso, está desde el área de ecología del Instituto del Conurbano. Con esto les quiero decir que yo soy docente, investigadora docente, no tengo un cargo de gestión, o sea, aunque estoy en este caso, digamos, ejerciendo un poco la representación ante la red. Es un reclamo que estamos siempre haciendo al rectorado porque, digamos, no hay un área ambiental en el rectorado, salvo el área de higiene, seguridad y medio ambiente del trabajo, que tiene que ver que se dedica más que nada a higiene y seguridad en el trabajo.
Yo voy a presentar, esta es una línea de trabajo de investigación que venimos haciendo hace aproximadamente 10 años y que tuvimos la oportunidad de implementarla en un sistema productivo a través de un proyecto que hicimos en conjunto con una empresa de tratamiento de residuos de la zona de acá del área metropolitana de Buenos Aires y el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica con estos financiamientos de innovación tecnológica regional, el Fondo FONARSEC, que permite financiar no solamente actividades de investigación científica, sino también inversiones en el sector productivo. Entonces, bueno, más o menos para introducir en la problemática, algo que casi todos nosotros seguramente conocemos, es la problemática de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la República Argentina. Tenemos una generación promedio a nivel país de 1,15 kilos por habitante y por día, con un crecimiento que se espera del 25% hacia el año 2050. Argentina, dentro de lo que es Latinoamérica, tiene algunos indicadores positivos en cuanto a su gestión de residuos, en cuanto a la cobertura de recolección. La cobertura es alta, es según dependiendo un poco de las bases de datos que se utilicen, pero bueno, es más del 90%. El tratamiento por disposición final en rellenos sanitarios alcanza el 65% de la población, pero es muy dispar en el sentido de que los grandes centros urbanos tienen disposición final en rellenos sanitarios, como son el Gran Rosario, el Gran Córdoba, Santa Fe, bueno, el área metropolitana de Buenos Aires, pero después tenemos muchísimos pueblos y urbanizaciones más pequeñas que no tienen una disposición final controlada. Con lo cual tenemos residuos que van a basurales, más o menos controlados, o desde basurales a cielo abierto sin ningún control, hasta algunos que tienen alguna cobertura diaria y demás. La tasa de reciclaje real, o sea, cuánto realmente de los residuos entra de vuelta al sistema productivo, es muy baja todavía, es del orden del 6%. Y bueno, una de las cuestiones que reclamamos todos los que trabajamos en gestión de residuos es que también tenemos muy baja, no hay ningún esquema legal que obliga a la responsabilidad extendida del productor, por lo cual la gran cantidad de la mayor parte de los residuos terminan siendo gestionados por los municipios, que muchas veces no tienen ni capacidades económicas, ni operativas y demás. Y este proyecto se conjuga un poco con por otro lado, esta gran generación de residuos y esta falta de tratamiento de los residuos con la demanda de combustible sólido recuperado en la industria cementera. La industria cementera es una industria que, digamos, tiene una gran demanda energética, es un proceso que justamente tiene un gran requerimiento de combustibles que lo cubren principalmente con combustibles fósiles, con gas natural principalmente, con algunos otros combustibles líquidos. Algunas cementeras acá en Argentina usan muy pocas carbón mineral, pero sí tienen demanda de combustible derivado de residuos, que vamos a ver que, bueno, fue lo que nosotros planteamos como conjugar esta gran generación de residuos con esta demanda de la industria cementera. En particular, en el área metropolitana de Buenos Aires, que tenemos una generación
promedio y creciente de 17.000 toneladas por día. Y lo que tenemos eso en total de toda la generación de residuos sólidos urbanos, pero en particular hay unas corrientes que son de mucho interés en esta área, que son los residuos industriales no especiales o RINES, que son los residuos que se generan en industrias, en comercios, en actividades de servicio, que desde el año 2013, por regulaciones tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, dejaron de poder usar el sistema municipal. Entonces eso nos dio una oportunidad de tener una corriente de residuos que tiene una composición diferente de la de los residuos domiciliarios, en cuanto a que tiene más contenidos de materiales que tienen poder calorífico, como maderas, textiles, papeles, cartones, algunos plásticos también, y que esos generadores ya no podían usar el circuito municipal, y tenían que utilizar tanto transporte como tratamiento y disposición final en forma privada. Entonces, eso fue estas nuevas regulaciones fueron una oportunidad para ofrecer que estos residuos tengan un tratamiento, que paguen o generadores paguen por ese tratamiento. El costo es un poco mayor, el que se paga a los tratamientos privados que a los que se paga por el tratamiento municipal, y esos residuos puedan ir a un sistema de recuperación de materiales y energía de los residuos industriales no especiales. Bueno, los residuos industriales no especiales, como les decía, generalmente son recolectados en cajas o contenedores que están en las industrias, y que una vez que se completan los retiran servicios privados de recolección, y tienen materiales que tienen que ver principalmente con papeles, cartones, plásticos, hay orgánicos también, y otras corrientes que tal vez, bueno, no, pero provienen principalmente, como dijimos, de los grandes hipermercados, supermercados, de los shopping centers y de las industrias. Esto es más o menos una composición promedio, porque obviamente depende mucho de qué industria proviene. Hay, digamos, componentes que son más importantes de acuerdo a la industria que lo genera. Y bueno, la idea fue transformar parte de estas corrientes de residuos en combustible sólido recuperado, en un esquema de un tratamiento que, como les decía, esta empresa estaba ya dando servicio a los RINES, pero lo hacía principalmente como dando algún reciclaje a través de plantas de recuperación de materiales o plantas de reciclaje y relleno sanitario privado. Y bueno, lo que se incorporó acá es esta planta de producción de combustible derivado de residuos o combustible sólido recuperado, que consiste principalmente en una separación de voluminosos, trituraciones de los materiales, separaciones por tamaño, separación de metales, que se van a un proceso de reciclaje, porque los metales tienen muy buen poder de recompra, y posteriormente esto se compacta y se vende a la industria cementera como combustible derivado de residuos. Esto va a ir a reemplazar gas natural en la producción de cemento. Entonces se produce este combustible derivado de residuos o combustible sólido recuperado,
en estas balas o fardos, como les quieran llamar. En nuestro caso tenemos la problemática de que nosotros estamos en una zona donde se generan muchos residuos, pero no tenemos cementeras, entonces había que optimizar los costos de flete, sobre todo. Estos fardos pesan aproximadamente 400, 500 kilos, tienen más o menos una altura de 1 metro y un diámetro también de 1 metro aproximadamente. Este material, que tiene un aspecto como de papel picado, si uno lo ve, en realidad no es papel, tiene bastante papel, pero también tiene madera, textiles. Acá se genera, se genera mucho residuo de textiles también. Plásticos, que bueno, acá en el área metropolitana de Buenos Aires viene mucho de autopartistas, terminales automotrices y demás. Bueno, tiene un poder calorífico en base seca del orden de 18 megajoules por kilo, un poco más de 4.000 calorías por kilogramo. Tiene que tener un bajo contenido de cloro por cuestiones operativas de los hornos de cemento y por cuestiones ambientales para prevenir las emisiones. Y también bajos contenidos de mercurio, que también es otro parámetro limitante para su uso en hornos de cemento. El combustible sólido recuperado, que en este caso, en esta planta, se clasifica de acuerdo a la clasificación europea en una clase 2. Esta es una clasificación que permite, de acuerdo al poder calorífico y los contenidos de cloro y mercurio, hay una clasificación que también está por norma ISO en 5 clases, siendo la clase 1 la mejor clase, digamos, la que tiene un mayor poder calorífico, y la 5 la que tiene el menor. Nosotros, digamos, este proyecto, digamos, tuvo que ver con las inversiones que se realizaron para la producción de este combustible derivado de residuos, y por otro lado, inversiones que se hicieron en nuestros laboratorios para lo que es investigación de posibles corrientes a incorporar, muestreos, análisis y demás, principalmente para determinar los parámetros, los sistemas de muestreo adecuados, porque este material es muy heterogéneo, entonces hay que tener muchas precauciones en todo lo que es muestreo para realmente tener muestras representativas de lo que se está produciendo, y bueno, y hacer la caracterización completa de los materiales que se estaban produciendo en la planta, pero también investigar las proporciones de los materiales que se podían llevar al proceso de producción de combustible de residuos para lograr un producto con una calidad aceptable y que se mantenga en el tiempo. Entonces, las conclusiones un poco del trabajo es que estos residuos comerciales e industriales del AMBA se pueden recuperar en forma de combustible sólido recuperado, que permiten reemplazar gas natural en la industria cementera. También se recuperan metales, y desde el punto de vista ambiental se reducen la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios. Estos combustibles, cuando se utilizan, quedan luego en la matriz del cemento. No hay digamos, no hay residuos de cenizas como en otros tratamientos térmicos. En este caso nosotros acá, por ahora la demanda la hemos tenido siempre en el uso en la industria cementera,
de la zona de Olavarría, principalmente, que es la más cercana que tendríamos nosotros para, en cuanto a su demanda, pero también podría utilizarse para generar vapor y electricidad. Nosotros todavía sobre eso no hemos avanzado. Es la producción de combustible sólido recuperado, por ahora lo que nosotros hemos hecho en nuestros estudios e investigaciones, tiene un impacto significativo en la gestión de los residuos sólidos, porque hay una parte que se deriva del tratamiento tradicional al sistema de recuperación de energía, pero por ahora, si nosotros dijéramos que queremos ver cuál es su impacto en el sistema energético del área metropolitana de Buenos Aires, es todavía muy bajo, porque por las características de la matriz energética argentina, todavía esto es una contribución muy, muy menor, digamos, del orden del 1 al 2%. Bueno, era un poco eso lo que les quería contar, y bueno, quedo atenta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Raquel, por esta experiencia y también, bueno, ver cómo poder trasladar esa experiencia hecha en el AMBA y en la recuperación de los residuos y cómo poder también pensar en algún momento en ser autosuficientes nosotros en nuestras universidades, ¿no? Brindamos, decimos siempre, le decimos a la comunidad, a los municipios, creo que esto es algo común a las dos presentaciones de hoy, a los municipios, a las provincias, de qué es lo que hay que hacer, y muchas veces ese que hay que hacer no lo damos no con el ejemplo, ¿no? Así que bueno, si les parece, podríamos aprovechar tenemos como horario límite de cierre que nos impusimos las 13:30, tenemos unos 20 minutos, así que queda abierta a la opinión, a la consulta, a la reflexión de cada uno de ustedes. Tamara. Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que súper significativas las dos experiencias. Me impactó mucho en la primera, cuando mencionaban que el mayor consumo eléctrico que tenían no provenía del uso de los aires acondicionados. Eso me pareció realmente novedoso, porque bueno, hasta los casos en los que he participado, el consumo eléctrico de aires acondicionados y iluminación es significativo. De hecho, iluminación es lo más significativo. Y qué importante que es eso, poder detectar, bueno, cuál es el mayor impacto, cuál es el factor que más está influyendo en el consumo de energía eléctrica, y no darlo por supuesto, porque uno piensa que quizás es porque no tenés todas las lámparas LED, y qué importante lo que decía, de bueno, son los sistemas informáticos, son los rack, no me sale el nombre, no eran rackers. ¿Servidores? ¿Puede ser? Los servidores, gracias. Y que eran los servidores. Y de repente pensar en esto, bueno, cortemos la energía eléctrica de las líneas que no necesitan abastecer cosas esenciales, para justamente deslindar cierta responsabilidad del usuario, ¿no? De poder tratar de alguna manera ir hacia una automatización, o en este caso de bajar una térmica, cuando en realidad también la participación del usuario cumple un rol esencial, que se sienta parte y que pueda comprender la importancia también de su acción. Así que bueno, me quedé como con ese corolario tan rico, Bueno, tan rico. y Y en lo que realidad tiene pasa, sentido por el hecho de que en los espacios había muchísimos trabajadores por metro cuadrado. No sé, no sacamos el indicador, pero era muy alto. O sea, no decir que están hacinados, pero estaban muy apretados. Por lo tanto, por eso es que en superficie no era tanta, pero sí había mucha carga de este tipo. sí, lo que pasa también es que el uso del aire acondicionado es característico de cada edificio, de cada ambiente. Por eso puede ser que en algún caso puntual, como en sea otra de los consumos más representativos que el aire acondicionado. ¿Mm?
por eso por ahí puede llamar la atención. Esto lleva a que es muy importante hacer estos estudios o estas auditorías energéticas para ver realmente dónde está el mayor consumo, dónde se pueden obtener las mejores, ¿no es cierto? Tanto cambiando sistemas, modificando instalaciones, cambiando hábitos de uso, y bueno, capacitando a la gente también, ¿no es cierto? Un poco Sí. haciendo referencia a eso que estaban hablando, lo que nos hemos encontrado muchas veces con Axel, en que nosotros muchísimas veces podemos capacitar a la gente, pero el edificio está dado de tal manera en donde las personas realmente no pueden ni prender ni apagar la luz de las oficinas. Tenés un servidor central en donde las prenden y después depende mucho de la gente de mantenimiento. Por eso nosotros desde el instituto capacitamos a todos, o sea, tenemos como cursos de capacitación para la gente de mantenimiento, nosotros tanto adentro de la universidad como por ahí para municipios y demás, porque realmente el control de la energía, nos hemos dado cuenta al correr del tiempo, que cada vez que vamos haciendo más auditorías y demás, es que está, te diría, casi el 60 o el 70% del control en la gente de mantenimiento. Ellos son los encargados de llegar, por ejemplo, 5 de la mañana, a prender la calefacción central para todo el edificio y a las 10 de la noche, no lo sé, cortan la calefacción. Entonces nosotros empezamos a realizar estas capacitaciones porque creemos que es fundamental, sobre todo por lo que decía Axel, siempre que nos sucede que al no ser las personas que trabajan en el lugar, las personas que pagan la factura de luz, porque por ahí, ¿qué es eso? Por ahí la gente en su casa dice, ay, me vino mucho de luz y apagas la luz. Pero la gente es como que no puede palpar, no puede como dimensionar el gasto real que está haciendo en este edificio y cuánto es lo perjudicial que es, porque en el fondo sí la pagan, es como que con impuestos y demás pagan ese consumo. Pero nos es muy difícil quizás llegar a estas capacitaciones porque los edificios en general que hemos visto, tanto en universidades como en municipios, no están preparados para que la persona pueda ser real responsable de ese uso de energía. Entonces siempre es como que, por eso como que hacemos tanto hincapié, bueno, en estas líneas bases quizás ha sido hiper importante en destacar esto, que hay muchísimas personas que te dicen, yo me voy a las 7 de la tarde y acá queda todo prendido, pero no porque esa persona quiera, sino porque no tienen el recurso, la posibilidad de poder ir y cortar esta energía. Entonces también es como que, bueno, como hay tanta gente de personal, maestranzas, que pueden realmente hacer pequeños cambios, que por ahí es lo que decía Axel, casi sin costo, es muy importante hacer hincapié en que realmente tienen que entender cómo se utiliza el edificio en sí y dónde están las principales pérdidas. Antes de, por ejemplo, no es que esté mal por ahí poner, que se hizo paneles solares o este tipo de situaciones, pero un poco por ahí hacía referencia a esta pregunta que se hacía Axel al comienzo. Es como si vos tenés todo mal hecho, mal funcionado, y por ahí no tiene sentido como seguir alimentando eso que tenés mal de base. Creo que eso es como un poco el mensaje que siempre damos, porque quizás hay que también tratar de entender qué es lo que se puede hacer desde uno, pero también es como que sí o sí necesitas un acompañamiento en donde vos te hagan hacerte cargo de lo que estás haciendo. No, había veces que no podían ni apagar las zapatillas de la CPU, porque las zapatillas están directamente conectadas como si fuesen enchufes. Entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que son pequeños cambios realmente que se pueden hacer, implementar y significan muchísimo. Yo creo que eso siempre es importante destacarlo. Para no echarle toda la culpa a la gente que realmente no es por ahí toda la que no tiene, o sea, no pueden, digamos. Otra de las cosas que hemos encontrado es que justamente la gente de mantenimiento en muchos edificios le sacan las perillas a las estufas para que la gente no las manipule, y hemos encontrado hasta carteles que digan no apague la estufa, no apague el equipo, queda prendido todo el día, las 24 horas del día. Incluso hemos visto que hasta fines de semana, con tal de no ir a prender o apagar el equipo. Entonces, bueno, la parte de gasto de energía no solamente la parte eléctrica, sino el gas natural o cualquier otro tipo de combustible que muchas veces por costumbre se hace un derroche, ¿no? El hecho, como decía Valentina y Axel, el hecho de que no salga del bolsillo de uno pagar esos servicios, y bueno, lo dejan funcionando. En función de esto que decía Amílcar, ¿no? de la pregunta de Tamara,
de que ningún edificio es igual, ni el comportamiento por los usos y demás. También tenemos que ver con el comportamiento del tipo de edificio. Generalmente estos problemas se dan en la gran mayoría en edificios hacia adentro de las universidades, ¿no? En edificios que no fueron pensados para los requerimientos de hoy, ¿no es cierto? Hay muchas universidades que cuentan con edificios que son patrimonio histórico, monumentos nacionales, digo, el rectorado de la Universidad de Córdoba, el rectorado del Litoral, el rectorado de Rosario, se me ocurre la UBA, se me ocurre que no fueron pensados para edificios universitarios, ¿no? Y cuán importante es tener en cuenta, porque también hay muchas universidades nuevas, muchas universidades con nuevo diseño y muchas universidades viejas que están diseñando nuevos edificios, tener en cuenta estas cuestiones. Perdonen, yo soy abogado, así que soy el menos indicado acá para hablar de todos ustedes, pero de sistemas de refrigeración, de sistemas de envolvente, de sistemas de techumbre, etcétera, etcétera, que obviamente si uno lo piensa en el inicio, en el diseño, termina siendo mucho más barato, mucho más barato. Si uno piensa un sistema de climatización, a lo mejor centralizado pero sectorizado, uno puede encender y apagar, como decían ustedes, y hacerse cargo de su aire, de su boca de aire acondicionado, lo que no quiere decir que esté haciéndose cargo de todo el aire acondicionado central, ¿no? Eso me parece que es muy importante que nosotros logremos permear dentro de las universidades, en las oficinas de obra pública o como se llame, de obras y servicios que tengan la lógica de la eficiencia energética en el momento del diseño. Los edificios históricos, bueno, tendrán sus costos y es un costo en el cual ahí solo podremos mejorar, pero en el otro lado lo podemos hacer bien desde el inicio, y hacerlo bien desde el inicio termina siempre saliendo mucho más barato. Y bueno, ahí creo que lo que decía Milcar, de que hay que ver cada edificio en función de su tipología, de su historia del edificio, de su vida y de su uso, ¿no? Me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sí, yo una cosita para agregar, digamos, después también quiero retomar y hacerle alguna consulta a Raquel, que la experiencia también me pareció súper interesante, pero ya que estamos hablando de este tema, digamos, de la experiencia de auditores energéticos y bueno, que una foto, digamos, o una situación que evidentemente se repite en diferentes lugares, esto que decimos, que no hay una cultura, por lo menos del Estado, y en diferentes esferas de la cuestión de la eficiencia en el uso de los recursos en general, ¿no? O sea, específicamente hablamos de la gestión de la energía y de la eficiencia energética y demás, pero en general el uso de los recursos y es una cuestión hasta cultural. Esto no es mío, digamos, no veo por ahí el impacto tan cercano y por lo tanto no tengo esas precauciones mínimas de decir, qué sé yo, apago la luz o me voy y no dejo la computadora prendida o demás. En todo este análisis que ustedes hicieron, en toda esta auditoría, identificaron un montón de oportunidades de mejora que hasta pierde sentido común no prestarle atención. Pero muchas veces nos termina pasando, y creo que lo mencionaron ahí, que después, justamente por cuestiones de la cultura de la organización, son difíciles de implementar. Yo les quería preguntar un poco eso, o sea, ¿cómo fue la experiencia posterior a que terminaron la auditoría? O sea, si tuvieron un recibimiento, digamos, en el sentido de la implementación, si hay algún plan, digamos, específico de decir, bueno, el municipio se puso plazos,
o tuvo algún grado de feedback, porque para mí también es importante eso, o sea, buscar que el socio estratégico, una vez que entiende, bueno, se empiece a movilizar la organización para que esos objetivos de alguna manera se concreten. ¿Tuvieron así alguna ida y vuelta posterior al...? Bueno, Axel, no sé, bueno, la comentamos a medias. Justo cuando terminamos la auditoría, creo que no sé si se cumplió el año y empezó la pandemia, así que entiendo que el trabajo remoto lo han hecho. No, algunas metas que hicieron, que intentaron hacer lo que era como aplicar lo que era el prendido y apagado de luces, y es un menos avanzado en cuanto a todo lo que es materia, lo que es la parte de sustentabilidad, paneles, bueno, en todo lo que es esa temática va bastante avanzado. Realmente no han hecho mucho. Sé que también estaban implementando lo que es el reencuadre tarifario, pero no sabe, o sea, eso pudieron implementar. Axel, no sé si pasa que querés aportar también algo la más. eficiencia energética tiene ciertas barreras de aplicación que, o sea, para hacer eficiencia energética es como que hay siempre muchísimas pequeñas cosas que hay que hacer. No es como, bueno, pongamos un panel solar en una plaza y ya quedó. Ni siquiera hay que hacerle mantenimiento. Prácticamente eficiencia energética es muchísimo más trabajo. No es una cosa que... y listo. Entonces, bueno, sumado a que creo que están en época previa a la campaña electoral, también eso medio como que también lo sacó de foco, y después vino la pandemia, la verdad que no han podido hacer mucho, que digamos. Pero bueno, por eso también hubieron acontecimientos especiales, ¿no? Pero por eso también hay que hacer siempre un análisis de barreras y promotores de la organización para evitar esto. Además, un poco también lo que nos pasa es que nosotros siempre, desde el momento en que lo hacemos, deberíamos de volver como al año para poder volver a relevar y para poder tomar todos estos datos para también ir pudiendo como mostrar cómo va toda esta parte de evolución, cómo van todas estas mejoras, como para ver si hay mejora continua, no para entrar en normas, pero como para también que ellos puedan dimensionar y tener como evidencia de que realmente las mejoras ha tenido un gran impacto. El problema también, lo que a nosotros nos pasa a nivel de eficiencia energética, es que muchas veces la gente lo relaciona a costo en sí, y nosotros nunca hablamos de que vamos a ahorrar dinero, porque es muy difícil con el tema tarifas eléctricas, de gas, que no tenemos una tarifa como... Es que es muy cambiante con el tema de impuestos, esto que sacan, que ponen, entonces también es como que realmente tenés que tener equipos de mediciones como para poder dimensionar si los cambios que estás haciendo te han producido una mejora o no. Entonces muchas veces también después no cuentan con esos equipos para poder seguir midiendo. Por ejemplo, un analizador de red fijo sería como clave para que ellos realmente puedan saber si estos cambios les están trayendo mejores o no. Quizás que por más que implementen todos y nos vamos a costos, estén pagando más que hace 3 años en factura eléctrica, porque entonces es como que también es un poco difícil por ahí que puedan implementar todas las propuestas que se hacen. De todas maneras, ojalá que las hagan. Sí, yo, antes, Nacho, de pasarte a la pregunta para Raquel, para que lleguemos, una sola preguntita. Hacia adentro de la universidad, Amílcar, ¿ustedes han hecho en los distintos edificios de la universidad estas auditorías? Sí, hemos hecho, y estamos trabajando justamente en distintas unidades académicas. Lo que pasa es que es tan variado, como hablábamos hace un rato, la tipología de cada edificio. Tenemos edificios muy, muy viejos, con instalaciones muy viejas e ineficientes, y tenemos edificios nuevos que no se han previsto
por ejemplo, la parte de acondicionamiento. Es como que en muchas situaciones hemos visto una desconexión entre un proyecto eficiente, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias, que es prácticamente, tiene un área industrial muy importante, en lo cual es un trabajo muy duro, digamos, muy extenso, que lleva mucho tiempo y lógicamente, económicamente, físicamente y con personal tampoco disponemos de tanto como para poder hacer lo que queremos. Pero sí, estamos encarando los estudios estos de auditorías en distintos, especialmente rectorado. Tenemos un edificio, un rectorado viejo y un edificio nuevo, pero bueno, como decían los chicos recién, hay muchos factores, cantidad de gente, distribución de oficinas, que eso lleva mucho tiempo, pero sí, lo estamos encarando, y bueno, estamos haciendo también un estudio de recontratación tarifaria, con el tema de la pandemia, se han estado pagando Fortuna. de consumo cuando realmente no se han tenido. Se está evaluando, bueno, Axel y Valentina están bien penetrados en el tema, pero por ahí te conviene pagar una multa por un exceso y no reencuadrar la tarifa. Bueno, todo eso también lo estamos haciendo dentro de la universidad, porque la universidad no solamente es el campus, tenemos muchos edificios distribuidos en la provincia, escuelas dependientes de la universidad. Es muy complejo, muy complejo. Hay mucha gente en la parte de mantenimiento, por ejemplo, hay gente de muchos años, y la tecnología avanza. Es decir, los elementos lo que tenemos ahora para evaluar la eficiencia de un edificio no es lo mismo con lo que contábamos hace 10 años. La forma de encarar una mejora tampoco, hay cosas que son simples, pero hay elementos o herramientas para utilizar que también hay que capacitar a la gente para que la utilice y para que logremos lo que estamos buscando en eficiencia. Pero sí, estamos trabajando dentro de la universidad también. Gracias, Amílcar. Nacho. Sí, no, yo le quería preguntar a Raquel porque la verdad que me parece un tema realmente muy importante, digamos, el que están trabajando, porque tiene que ver con dos grandes cuestiones, digamos, o sea, con la problemática de los residuos y la cuestión de la energía. Yo digo, me recordaba esa cifra que mencionaba al principio, la cantidad de toneladas que generamos por día, digamos, los habitantes. Estamos hablando de que más de un 90% de la basura que generamos va directamente a disposición final, y para colmo de males, un tercio del país ni siquiera lo lleva a un relleno sanitario, digamos. O sea que en el marco de esto que mencionabas, digamos, de la transición a una economía circular, la posibilidad de la valorización energética de los residuos, es algo que no, por lo menos en nuestro país, yo no conozco muchas experiencias, que creo que es un campo, digamos, en donde hay que seguir profundizando mucho, y bueno, particularmente en este trabajo estuvieron mostrando, digamos, la potencialidad que tiene para una industria en concreto, digamos, una industria nacional que consume otros recursos energéticos, y bueno, y por ahí mi pregunta también iba un poco hacia qué se encontraron como por ahí desde las dificultades a la hora de la implementación. Yo me imagino que también hay una cuestión de costos, ¿sí? De por medio, obviamente, el tema de la valorización energética demanda inversiones de importancia, y por ahí en esa cuestión de costos, más allá de que el trabajo que hicieron tuvo más que ver
con un trabajo de investigación y de desarrollo de conocimiento, si han tenido por ahí contacto también con municipios, digamos, que puedan, conozco algunos municipios que han estado interesados en implementar algunas iniciativas de este tipo, o del propio Estado Nacional a la hora de la posibilidad de financiar las inversiones de este tipo. Sí, las inversiones en general para todo lo que es valorización energética son grandes, y tampoco tienen una aceptabilidad social demasiado grande en general en nuestra cultura, porque las experiencias de tratamientos térmicos de residuos en Argentina han sido muy malas, que no tienen nada que ver con la realidad actual de cómo se hacen estas tecnologías, pero bueno, ha quedado ese resabio. También que cuestionan que los tratamientos térmicos desalientan el reciclaje, algo que no está demostrado en ningún lado, pero bueno, hay toda una línea de pensamiento en ese orden. Lo bueno de esta valorización energética en cuanto a los costos y a las inversiones, que una parte de la inversión la hace que va a usar la energía, que en este caso son las cementeras. Entonces, la inversión no es tan grande porque en realidad es una planta de tratamiento mecánico, con trituración, separaciones de materiales, no hay un tratamiento muy complejo, no es muy grande, te diría que son 2 o 3 millones de dólares en relación a una planta de tratamiento térmico que es de 100 millones de dólares. Exacto. Entonces, lo bueno es que la otra inversión la hace la industria cementera está impulsada por este uso de combustible sólido recuperado, tiene mucho interés en las fluctuaciones que tienen, los cortes de gas natural. Ustedes saben que cuando falta gas, lo primero que se corta es a las acerías, a las cementeras, a las industrias, por lo menos acá en la región de Buenos Aires. Entonces, ellos, las cementeras en Argentina son todas, digamos, pertenecen a consorcios internacionales de fabricación de cemento, ya no hay cementeras nacionales en Argentina, y ellos tienen muchísima experiencia en todo el mundo con el uso de combustible sólido recuperado, con lo cual, digamos, tienen por otro lado de sus casas matrices todo el know-how y el impulso para hacer esto. Y aparte, ustedes saben que las cementeras tienen que cumplir a nivel internacional con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este material tiene una parte que es digamos, de origen de carbono biogénico, entonces les cuenta como descuento de emisiones en el proceso productivo. Así que, en sentido, digamos, es un tratamiento que no demanda una inversión tan alta y que tiene una demanda del material inmediata. Acá todo lo que se tritura va a Olavarría, o sea, como que nos meter en un proceso de tratamiento y reciclaje, después tenemos que andar buscando quién quiere ese material, porque la industria no lo está demandando, porque no tiene incentivos para usarlo y demás. En cambio, en este caso no, acá lo que producís, todo entra, todo tiene demanda. Entonces, bueno, en ese sentido, en este momento, en general en toda América Latina, es, digamos, una salida que se puede todavía crecer un montón. De hecho, en América Latina, la sustitución por combustibles alternativos en cementeras es del orden del 10, del 15%, y se cree que se puede subir hasta el 30%. O sea que todavía hay un margen para seguir creciendo,
que al doble. Y te hago una pregunta muy puntual y rápida sobre esto que mencionabas. ¿Tienen alguna experiencia también? Porque este trabajo es sobre residuos industriales no especiales. ¿Han trabajado sobre la fracción rechazo de los residuos sólidos urbanos? Digo, pensando en una planta de clasificación, por esto que mencionabas del rechazo social que tiene en el sentido de que desalienta el reciclaje. Las plantas Sí, tienen una bueno, de fracción hecho, rechazo que van al relleno sí, sanitario. ¿Han trabajado en alguna sí, línea? hemos trabajado, nosotros hicimos un trabajo que es de investigación en una de las plantas de mecánico biológico de acá de la zona metropolitana de Buenos Aires. En el mecánico biológico, viste que vos tenés un rechazo de la parte mecánica, que son residuos supuestamente reciclables que no se reciclan. Porque están contaminados, porque están sucios, porque cuando pasaron por la cinta de clasificación nadie lo seleccionó, o porque no hay mercado. Lo que Claro. pasa muchas veces con el reciclaje es que te dicen los mismos que son recicladores, hasta los recicladores informales, no juntan. Hay muchas, digamos, corrientes que tienen teóricamente son reciclables, pero si no hay mercado, los tipos no lo van a recolectar o en la planta de separación no se va a separar. Y sobre eso nosotros hicimos un trabajo de potencialidad para combustible de residuos y es muy buena la potencialidad que tienen. Sí, también. Eso hoy está yendo a un relleno sanitario también. Y en realidad podría ir, una parte importante podría ir a combustible derivado de residuos. También, sí, es así. Bárbaro, Así que gracias. eso también es otra alternativa para, también se puede pensar con algunas corrientes combustibles de residuos de la construcción y demolición. Bueno, acá en el área metropolitana hay como muchas plantas, entonces como que hay muchas corrientes Y posibilidades para pero estudiar. sí, pero en realidad los rechazos de planta, de la parte mecánica, de las plantas de tratamiento mecánico biológico, sí, dan muy bien, tiene mucha potencialidad. Lo hemos hecho ese trabajo, sí. Bien, bueno, habiéndonos pasado solo 6 minutos, que son los 6 minutos que demoramos en ingresar, les agradezco a Raquel, al equipo de la Universidad de Cuyo, en nombre de la red, y bueno, esperemos antes de fin de año tener un último encuentro en esto que nos planteamos de ir mechando gestión con academia, y a partir de ahí tratar de buscar buenas prácticas para la gestión de nuestras universidades en materia de eficiencia energética. Les agradezco a todos y bueno, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos.